Buenos días a todas y a todos. Iba a leer aquí los saludos que me habían preparado, pero lo dejo en saludar a Julián y a Juan García, el CEO, y daros las gracias por organizar estos foros. No es la primera vez que os acompaño a algunos de estos encuentros que hacéis, pero creo que son encuentros fundamentales para escuchar de primera mano a ponentes de extraordinario nivel que nos cuenten qué hacen en sus distintos sectores y cómo podemos aplicar esas recomendaciones, esos diagnósticos, esas aportaciones también en la gestión de las administraciones. Perdonad. Y voy a ir rápido porque es tarde y porque yo creo que lo importante después de lo que se ha escuchado es precisamente eso, cómo estamos trabajando desde este Consell, desde la Administración, para ayudar, para contribuir, para trabajar de la mano con las distintas empresas para hacer más grande esta comunidad, como se espera de nosotros. Y solo escuchando a quienes conocen la realidad, solo trabajando con vosotros, como nos gusta hacer desde el Consell, podemos acertar con las ideas, con las propuestas, con las acciones que llevemos a cabo. Y por lo tanto es tan importante no solamente el ratito que he podido estar, sino atenderos permanentemente y estar siempre actuando mano con vosotros, porque si no, nada tiene sentido. Y la pregunta que hoy nos formulabais y que me habéis pedido sobre la que yo intervenga es hacia dónde va la economía de la Comunitat Valenciana. Y sin duda no tiene una única respuesta, pero sí tiene unas condiciones necesarias para poder afrontarla. Y sin duda son la estabilidad, la confianza, la iniciativa privada fuerte y una administración que facilite en lugar de frenar. También hablabais de eso en la última mesa en la que os he podido escuchar. Por eso, desde esta perspectiva, me gustaría compartir de forma sintética algunas líneas de acción de este Gobierno para acompañar al crecimiento. Y las básicas son menos impuestos, menos burocracia, más inversión, más empleo de calidad, acompañado de formación útil y más vivienda accesible. También de ello habéis intervenido, porque habéis hablado de seguridad, habéis hablado de vivienda, y veo a Vicente, habéis hablado de economía con La Fuente, habéis hablado de turismo y de todo su sector. Habéis hablado de los temas fundamentales para nosotros. Y empezamos por el tema de los impuestos. Para nosotros es fundamental la reducción de impuestos y creemos que es absolutamente compatible bajar impuestos con garantizar servicios públicos de calidad, y lo estamos demostrando en esta legislatura. Creemos que aliviar la carga fiscal a las familias, a los trabajadores, a las empresas es una palanca directa de crecimiento. Estamos fortaleciendo a las clases medias y trabajadoras reduciendo los impuestos. Este año 1 millón de personas se van a poder desgravar en el IRPF gastos de dentistas, de ópticas, de práctica deportiva, de enfermedades raras o crónicas o de salud mental. Hemos bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos eliminado, como siempre decimos, ese impuesto de la muerte, que era uno de nuestros principales objetivos nada más llegar al Gobierno, entre hijos, cónyuges y padres, y avanzamos también entre hermanos y sobrinos con bonificaciones crecientes. Y eso ha permitido que se mueva el mercado, eso ha permitido que los herederos reciban esas herencias y que haya una serie de viviendas que permanecían cerradas que se hayan puesto también en marcha. Hemos reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 9 y el tipo superreducido para jóvenes del 8 al 6. Esto también es una contribución a que los jóvenes puedan comprar vivienda, que es nuestro objetivo prioritario, como hablaremos y como diré posteriormente. Hemos impulsado la supresión del 99% del impuesto de sucesión a empresas familiares. Ha sido uno de los últimos anuncios que hemos hecho, incluidas las agrícolas, los negocios profesionales o las participaciones en holding, ampliando beneficios hasta el 4º grado. Porque si hay algo que destaca en esta comunidad es la empresa familiar. Muchos de vosotros venís o formáis parte de empresas familiares, y la empresa familiar protege a nuestro empleo y protege a nuestro PIB, y por lo tanto no va a temblarnos el pulso por proteger, por ayudar, por acompañar en su desarrollo a estas empresas familiares. Reforzamos nuestro compromiso con la inversión productiva y con el crecimiento empresarial, con casi 50 millones, 49
1,3 millones de euros en ayudas a las pymes dentro de ese proceso de reindustrialización 2024-2028. Aumentamos el presupuesto y ampliamos a otros sectores estratégicos de los que también esta mañana habéis hablado, como son la defensa, que es un sector estratégico fundamental para aquí, para Europa, que se está fijando mucho en ella, en la construcción industrializada, de la que también podemos hablar y en la que estamos trabajando en los últimos meses desde el Consell, o en agroalimentación en zonas despobladas. Apoyamos la mejora de procesos, la innovación, la seguridad industrial con ayudas de hasta 200.000 euros por empresa para impulsar la competitividad y el empleo de calidad. Movilizamos más de 200 millones de euros durante el 25 a través del Instituto Valenciano de Finanzas, y aquí quiero también agradecer a las entidades financieras que lo hacen posible, entidades que nos ayudan a que el IVF ayude a terceros, ayude a los jóvenes para adquirir viviendas a través de los avales, o ayude a las empresas a través de esas ayudas. Segundo eje del que os hablaba, menos burocracia y más simplificación. Decía Pablo Hernández hace un momento que nos dejen trabajar. Me quedo con tu reflexión, me quedo con tu grito, porque es así, y así estamos entendiéndolo desde este Consell. Tenemos que dejar trabajar a los que de verdad creéis empleo, a los que de verdad creéis riqueza, a los que estáis haciendo más grande la economía valenciana. Y por lo tanto nosotros tenemos claro que una economía competitiva no puede estar atrapada en la hiperregulación. Y por eso hemos actuado desde el primer momento. Aprobamos un decreto de simplificación, un decreto ley contra la hiperregulación, que ha permitido la simplificación de 1.300 artículos y de 170 normas legales. Ahora, cada vez que una nueva norma se incorpore, una tendrá que caer. No podemos seguir creando normas que lo único que hacen es dificultaros y seguir creando, engordando la administración, que lo único que hace es poneros trabas a los que de verdad queréis emprender, a los que de verdad queréis crear y generar riqueza. Por lo tanto, apostamos por eliminar bloqueos, por conseguir mayor agilidad y por ofrecer mayor seguridad jurídica. Tercer eje fundamental para nosotros, captación de inversión, porque estamos convencidos de que la inversión necesita estabilidad, necesita confianza y necesita reglas claras. Nuestro objetivo es consolidar a la Comunitat Valenciana como un territorio atractivo para invertir, y así lo estamos haciendo. Dijimos desde el primer día que nosotros íbamos a poner la alfombra roja a aquellas empresas, a aquella industria que quisiera venir, que quisiera invertir en nuestra comunidad, y no hemos dejado de hacerlo, porque solo así podemos crear empleo, solo así se creará riqueza, y ahí vamos a seguir trabajando. Hemos establecido plazos máximos para la tramitación de proyectos de inversión estratégica, cortando todo lo posible, como digo, reduciendo todas las trabas administrativas que hemos tenido durante demasiados años. Vamos a impulsar, y estamos impulsando, una administración que acompañe y que no frene, que fije plazos y que reduzca incertidumbre, y que apuesta sin duda por la colaboración público-privada, que apuesta por la colaboración público-privada como única estrategia posible si queremos que de verdad esto funcione, sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de freno a la incorporación de la empresa. Y cada proyecto estratégico que se activa nos demuestra que hay más empleo, más innovación y más oportunidades para nuestros ciudadanos. Y en este sentido, más allá de los discursos, hay un indicador que avala lo que estamos haciendo en estos 2 años y medio de legislatura, y son los datos de empleo. Los datos de empleo están avalando que la dirección de las políticas que estamos poniendo en marcha son las correctas, y por eso no es casualidad que el mercado laboral hoy de nuestra comunidad esté en datos fundamentales, en datos que marcan una tendencia clara. Llevamos 8 meses consecutivos por debajo de los 300.000 parados, una cifra récord. En el último año hay 27.000 personas menos en el desempleo, por lo tanto hemos tenido una reducción, una caída del desempleo del 8,4%, que está muy por encima de la media estatal, y además reducimos desempleo, reducimos paro en 2 sectores que para nosotros es fundamental, en mujeres y en jóvenes. Si hablamos del empleo femenino, hablamos de 2 temas. Uno, se ha reducido el paro entre las mujeres. En el año 25 la Comunitat Valenciana ha sido la segunda comunidad que más paro ha reducido entre las mujeres, con un descenso del 7,1%.
que es el doble de cómo desciende en el resto de España, y además el empleo femenino crece con más fuerza. Por lo tanto, reducimos desempleo, reducimos paro, pero además incorporamos a más mujeres en el empleo con el mayor incremento de afiliación femenino. Sube o aumentan más de 37.000 mujeres las que se han afiliado en un solo año. Y aunque queda mucho camino por recorrer, porque venimos de unos datos horribles cuando hablamos de empleo juvenil, los datos nos ofrecen esperanza y confianza. En el año 25, la Comunitat Valenciana ha alcanzado un récord histórico en el descenso del paro juvenil y lideramos la bajada a nivel nacional. Y un dato que yo no me canso de repetir y que no nos cansamos de repetir en este Consell: 1 de cada 2 jóvenes que encuentran empleo en España lo hace en la Comunidad Valenciana. Y esto no puede ser fruto de la casualidad, es fruto de un trabajo bien hecho y de una política que se aplica a los jóvenes y que tiene a los jóvenes como prioridad. Insisto, 1 de cada 2 jóvenes que encuentran un trabajo en España lo hacen en la Comunidad Valenciana. Y por lo tanto, hay unas políticas activas de empleo que se demuestran bien diseñadas y bien ejecutadas y que dan unos resultados que avalan una estrategia clara: menos trabas, más inversión, más apoyo a los sectores productivos y mejor conexión entre formación y empresa. Porque esto no vale que se forme sin estar conectados con dónde hay que formar, para qué hay que formar, qué necesitáis nuestras empresas. Me habéis escuchado decirlo en otros foros. Nosotros estamos haciendo un trabajo fundamental desde Labora, con una inversión importante para formar. Pero no podemos formar a jóvenes, no podemos formar a mujeres, no podemos formar a desempleados sin saber para qué tenemos que formarlos, porque si no generamos frustración y estamos tirando el dinero. Y por eso estamos preguntándoos a vosotros, a las empresas, dónde se necesita más recursos, dónde se necesita de verdad a estas personas. Y estamos orientando la formación hacia esos sectores. Y quiero ahí lanzar un dato importante o lanzar poner en valor lo que trabaja y el papel que tiene Labora como pilar fundamental de la formación y de la inserción laboral, porque queremos, insisto, que el empleo sea de calidad y lo tiene que hacer a través de la formación. Trabajamos a través de Labora por reforzar la orientación laboral, por la recualificación, porque en Labora no solamente van hombres y mujeres, personas jóvenes que no han tenido nunca trabajo o que hoy están en el desempleo, también personas que están trabajando pero quieren mejorar su cualificación para mejorar también sus oportunidades laborales. Y hacemos esa formación, insisto, conectadas con las necesidades reales que nos demanda nuestro tejido productivo, porque formar mejor es emplear mejor. Y paso al último bloque del que quería hablaros y que me implica, además del empleo, en la consellería que tengo el honor de presidir, que es la vivienda, y que sabéis que es uno de si no el mayor problema que tiene hoy toda nuestra sociedad, no solamente los valencianos, sino también el conjunto de los españoles. A este Consell le preocupa y le ocupa especialmente el acceso a la vivienda y por eso hoy es nuestra máxima prioridad. Y por eso pusimos al principio de legislatura, desde el primer día de legislatura, un Plan Vive, que es un instrumento para ampliar la oferta de vivienda asequible, esa VPP de la que tanto oís hablar en los últimos días. Un Plan Vive que pretende alcanzar las 10.000 viviendas en 4 años con la colaboración público-privada, y os tengo que decir que los datos nos avalan y que los datos avalan que esta es una herramienta potente, que es una herramienta bien diseñada, que es una herramienta que se está ejecutando positivamente, porque ya hay 4.800 viviendas en distintas fases de ese Plan Vive. Y si nos vamos a la privada, 4.800 cuando hablamos de colaboración público-privada, es decir, cuando ese suelo es público, bien sea de la EVA o de los 319 ayuntamientos que hoy se han inscrito de todos los colores políticos a ese Plan Vive. Pero si sumamos también las calificaciones provisionales que nos piden en suelo privado los constructores o los promotores, llegamos a las 6.000 viviendas. Y por lo tanto, el paso en estos 2 años y medio, esta herramienta se está demostrando como un nuevo
una herramienta positiva, una herramienta necesaria para incrementar la oferta, que es la única forma de que bajen esos precios insostenibles e imposibles de los precios de la vivienda actualmente. Pero además hemos creado en los últimos años, en el 2024, un nuevo marco de vivienda de protección pública que da seguridad jurídica. Un nuevo marco que está siendo bien acogido y por eso esas calificaciones que nos piden también desde la privada. Muchos de vosotros conocéis este plan. Algunos de vosotros, de los que estáis en esta sala, participáis en este proyecto que, lejos del ruido que algunos quieren imponer, especialmente aquellos que nunca gestionaron con seriedad y con rigor la política de vivienda. Este Plan VIVE, junto al resto de política de vivienda que estamos desarrollando, está permitiendo incrementar la oferta y, por lo tanto, va a permitir reducir esos precios imposibles e insostenibles de la vivienda. Unos precios que no han dejado de crecer en los últimos años. Frente a la nula política de vivienda del Gobierno anterior, los precios crecieron en un 50% los precios de la venta y en un 90% los precios del alquiler de la vivienda, y esto no podía tolerarse, esto no puede tolerarse, y por eso estamos poniendo en marcha toda esta política. En el año 24 creamos un nuevo decreto, pusimos en marcha un nuevo decreto que negociamos con el sector, que trabajamos con el sector y en el que se reforzaron, y quiero daros esa tranquilidad, los controles y la transparencia, con medidas que supusieron un cambio fundamental respecto a lo que existía. Y no me voy a bajar y a hacerlo muy largo, pero sí que pedíamos, por ejemplo, que para esa solicitud del visado necesario para acceder a una VPP, que esa fuese telemática, para que esa autorización telemática permitiese revisar los datos de ingreso con la agencia tributaria o los datos de propiedad con el registro de una forma mucho más sencilla. Exigimos a los notarios que antes de escriturar pidiesen ese visado, cosa que antes no pasaba, o redujimos a 10 días el plazo para solicitar el visado desde que se pedía la compraventa. Y en transparencia se exigía la publicación de todas las promociones en la web de la Consellería. Pero habéis visto, todos somos conscientes y lo estamos viviendo algunos en primera persona, que siguen existiendo lagunas, que siguen existiendo brechas por donde se puede colar la mala fe de algunas personas, y por eso vamos a incrementar los mecanismos de control para que no haya ni un solo resquicio, que ni una sola persona se pueda saltar o pueda bordear el sistema. Ya está bien de trampas, ya está bien de cometer irregularidades o ilegalidades, y por lo tanto hemos decidido, y lo he anunciado en los últimos días, que vamos a intensificar esos mecanismos de control. Hemos anunciado que ese visado tan importante en vivienda de protección pública, en el que se comprueban los requisitos de ingresos o los requisitos de propiedad que tienen las personas que quieren adquirir una vivienda de protección pública o que quieren alquilar, vamos a validar ese visado, que no dependa solo de un funcionario, porque hemos descubierto que ovejas negras pueden existir y que pueden tirar al traste con toda una política de vivienda, y no lo vamos a permitir. Hemos anunciado que vamos a crear comisiones de valoración para que haya un órgano colegiado que revise lo que hace una persona. Hemos también anunciado ese incremento de la publicidad, estableciendo un registro por promociones, además de otras viviendas que intensifiquen y que redunden las garantías que buscamos en el desarrollo de vivienda de protección pública. Pero estamos convencidos que dentro de esa colaboración público-privada que tanto defendemos y que es imprescindible para ese objetivo que tenemos todos de contar con viviendas necesarias, con las viviendas imprescindibles que demandan nuestros ciudadanos, necesitamos colaboración y necesitamos la responsabilidad de todos y también del sector de la construcción, de los promotores, de los constructores, para implementar entre todos las medidas necesarias para mejorar, para garantizar la transparencia en las promociones, en las adjudicaciones, en la comercialización de las viviendas de protección pública. En los últimos días hemos hablado mucho con el sector. Algunos de los presentes lo sabéis porque
hemos hablado con vosotros y estamos trabajando de la mano para intensificar esas medidas, porque los primeros que queremos que funcione bien el Plan Vive somos nosotros, pero también los constructores, pero también los promotores queréis que esta herramienta funcione y por eso estamos trabajando de la mano para buscar nuevas ayudas, nuevos protocolos, nuevas medidas que sirvan para intensificar esos requisitos desde el convencimiento que contamos con un gran plan que va a permitir poner viviendas a disposición de los valencianos. Un objetivo que perseguimos, insisto, desde el primer día, pensando en las familias, pensando especialmente en esos jóvenes que tienen muy difícil la emancipación hoy y que se han convertido en nuestro principal objetivo. Esos jóvenes a los que reservamos el 40% de las viviendas de protección pública o a los que ayudamos con los avales del IVF, que ya han beneficiado a más de 2.000 jóvenes, o a los que hemos reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales al 6%. Este Plan Vive, que además va a favorecer la oferta, que además de favorecer la oferta de viviendas, se está convirtiendo en un elemento dinamizador de la economía porque activa la inversión, activa el empleo y activa la actividad productiva. Y yo también quiero hablar, además de cómo vamos a conseguir tener viviendas en el mercado, de cómo ayuda a la economía, que es de lo que también nos instáis a hablar esta mañana. El impacto económico que se estima de este plan lleva a 7.000 millones de euros en actividad, más del 2% del PIB autonómico y la creación de 24.000 empleos. Nada desdeñable cuando hablamos de economía, cuando hablamos de empleo, que es nuestro objetivo. Y permítanme terminar con una idea de fondo. Gracias al giro que estamos dando en esta legislatura a estas políticas, hemos vuelto a ser una tierra de oportunidades, lo habéis dicho algunos de los que habéis intervenido antes que yo. Nuestro PIB va a crecer en torno al 3%, según los expertos. Estamos liderando la creación de empleo, con los datos que os he podido ofrecer, y hemos alcanzado el récord histórico en personas trabajando. Pero seguimos teniendo grandes retos por delante y tenemos que afrontarlos juntos y tenemos que afrontarlos con decisión. Vamos a seguir trabajando por fortalecer nuestro tejido productivo, por poner esa alfombra roja a la inversión. Vamos a seguir impulsando viviendas para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para los más vulnerables. Vamos a seguir creando las condiciones propicias para consolidar un modelo de empleo expansivo y de calidad para nuestra sociedad. Y me quedo con esa guante que habéis tirado. Vamos a seguir trabajando en mejorar las infraestructuras para hacerlo posible y para facilitar esa inversión y esas empresas que tanto necesitamos. Por lo tanto, instituciones, empresas y sociedad civil estamos avanzando en la misma dirección, porque es una fórmula que funciona y es la fórmula en la que seguimos y queremos seguir trabajando. De vuestra mano, con vosotros, con esa colaboración pública-privada y poniendo la alfombra roja y facilitando todo lo que podamos desde las distintas administraciones, veo a María José desde el Ayuntamiento de Valencia y obviamente desde el Consell, facilitando todo el trabajo que desarrolláis vosotros y toda esa implicación de la empresa para generar riqueza, para generar empleo, para generar bienestar, para hacer más grande nuestra comunidad. Muchísimas gracias.